Mi obligación de este lugar es transmitirle que Dios es bueno, que Dios hace milagros y que Dios le va a dar algo en el momento que usted le busque. ¿Cuántos lo creen así? Ya vamos a estar viendo un tema que se titula, póngase, o regáleme, ¿qué será? 40 minutos, mucho. Cuidemos la obra de nuestro Dios. ¿Cómo se titula? Cuidemos la obra de nuestro Dios. ¿Cuál es su obra? Diga yo. Diga yo pertenezco a esa obra. Cuidemos la obra. Y hoy vamos a estar viendo algunos puntos bien importantes que el Señor hizo después de que fue crucificado. Fue llevado a la tumba, después resucitó, se levantó, estuvo 40 días y en 40 días fue el propósito de él hacer muchas cosas, muchas maravillas y preparar y dar buenas indicaciones a su equipo de trabajo. Pero también vamos a estar viendo que Dios tenía un equipo muy cerrado. Es más, había un discípulo que le dicen el discípulo amado. Y ese discípulo tenía el privilegio de recostarse en el pecho del maestro. Mire qué privilegio tan grande. Y Dios te ha llamado y Dios te ama. Y Dios quiere consolarte así como ese discípulo. Te quiere traer, te quiere dar fuerzas. ¿Por qué le decía esto? Porque debemos de declarar buenas palabras, porque estamos en un tiempo frío donde todos vienen abrigados con un peligro en la cual pensando me vaya a dar gripe, me vaya a dar COVID y todo eso, pero sabe, si estamos en Dios, Él nos va a proteger. Amén. Quiero que se quede ahí sentado y quiero orar para empezar, y después de orar, quiero que me ayude a declarar sanidad sobre los cuerpos, sobre las familias, sobre todos los que por alguna razón tengan un cuadro gripal. Y también vamos a hacer un poquito de guerra espiritual para entrar al tema, de que recuerde que en algún tiempo les hablaba de un espíritu que se llama el devorador de almas, y él toma la ocasión para tratar de estorbar al pueblo de Dios cuando lo toma como oportunidad. Suponemos el tiempo de frío, el tiempo de COVID, está presto y existe ese demonio y está moviéndose en los aires, y él lo que quiere es rematar al pueblo de Dios. Qué bueno que vino la hermana de la oración de todas las noches, que esto es lindo. Así es de que cierra tus ojos, oramos a Dios Padre, nos presentamos delante de ti, Dios. Primeramente, Señor, queremos darte gracias por esa oportunidad que nos das de venir a tu presencia, Dios. Queremos estar aquí, Dios mío. Queremos escuchar palabra, Dios. Este es el lugar para venir y honrarte y glorificarte. Reconocemos, Señor, que tú nos has puesto un lugar para buscar tu rostro, para adorarte, para exaltarte, Dios. Señor, usa mi vida, Dios mío, en esta palabra que queremos transmitirte, Dios mío, a tu pueblo, Dios, que seas tú, amado Espíritu Santo, quien estés hablando a la vida de cada uno de ellos, por favor, en esta noche. Ahora, Señor, te pedimos, oh Dios, que seas tú el que extiendas tu mano de amor y de misericordia, Señor, sobre todas las familias que tú has llamado a este ministerio y aún los que necesiten, Dios mío. Señor, por favor, guárdalos en tu mano poderosa, Dios. Creemos que tú eres nuestro Dios sanador. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados, y en esta hora declaro, Señor, sanidad en todos los cuerpos, y tomo la autoridad en el poderoso nombre de Jesús para ordenar todo espíritu inmundo que quiera venir a perturbar en los cuerpos, en diferentes áreas o en diferentes enfermedades. Padre, ordenamos ahora en el poderoso nombre de Jesús que se va todo espíritu de gripe, de resfriado, cuadro gripal, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de huesos. En el nombre de Jesús lo paralizamos.
Y sé tú, Espíritu de Dios, el que estés obrando en cada vida en el nombre de Jesús. Así es de que en esta hora tomamos esa autoridad que nos has dado y ordenamos a todo espíritu e inmundo que salga de ahí, de donde te has albergado, que estás ocasionando que venga un cuadro de enfermedad, como se llame, COVID, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de estómago, dolor de huesos. Ahora te ordenamos que te vas en el nombre de Jesús, y en esta hora cubro con la sangre de Cristo a cada uno de mis hermanos en el tiempo que estemos aquí, porque vamos a recibir una palabra que está en este momento para tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor así sentado para que no se pare. Vamos a continuar. Quiero que vayamos al libro de los Hechos. Perdón, mejor primero, sí, al libro de los Hechos. Es que hay muchas palabras aquí lindas que estuvimos viendo. Hechos capítulo 1, verso 3. Dice la palabra así, no sé si me van a seguir, ahí está en el cañón: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué dice? ¿Durante cuánto tiempo ahí? Por eso le hablaba de 40 días. Mire que es una palabra clave ahí que está muy importante, porque hoy yo sé que el Señor te va a hablar. Deje que el Señor use mi vida y que te dé una palabra. Por alto. Bienvenidos, como le decimos la hermana Pau, sea usted bienvenida a este lugar desde Tijuana. ¿Cómo le decimos a la hermana Pau? Una consierva que ha trabajado y que sigue trabajando. ¿O ya le paró, hermana Pau? El Señor después de la resurrección estuvo con sus discípulos para darles más indicaciones y para hacer muchos milagros más. Y después se le presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo durante 40 días. Se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios, de acuerdo a Hechos 1:3, pero en la Biblia versión Dios habla hoy. Por si lo ve por ahí y no lo encuentra como en Reina Valera, eso es lo que nos dice ahí. Si realmente, escuche bien, hablamos de 40 días en Hechos 1:3. Si realmente el número 40 tiene o no algún significado, es aún objeto de debate. La Biblia definitivamente parece que usa el 40 para enfatizar una verdad espiritual, pero debemos señalar que concretamente la Biblia en ninguna parte asigna algún significado especial el número 40, excepto los hechos y los acontecimientos que sucedieron, en la cual por eso se menciona 40, 40 y 40 y 40 en diferentes partes de la Biblia. Y hoy te quiero llevar a ese punto, porque después de eso iremos a algo lindo. Porque estamos hablando de que Jesús usó 40 días después de que fue crucificado, murió, resucitó, y después de que resucitó estuvo 40 días. Y en 40 días hizo una obra tremenda. Yo pude ver ahí que no todo lo que tenía que preparar para sus discípulos lo había hecho antes de que lo hubiesen crucificado. Pero después les da un montón de trabajo a sus discípulos, los prepara, hace muchas cosas, anduvo con ellos, vino, hizo milagros, pero hizo muchas cosas. ¿Cuándo lo hizo? En 40 días. No sé si me estoy comunicando.
Pero sí vemos en la Escritura que el número 40 aparece en varias ocasiones y es en ocasiones hechos y que suceden acontecimientos de diferente manera, porque el Señor eligió estar 40 días y 40 noches con Moisés. El Señor tuvo un gran propósito al estar con sus discípulos después de resucitar. Seguimos. Quiero llevarte esto porque quiero preparar tu corazón, porque lo que te voy a hablar hoy, de lo que Dios cuando llama a alguien y pone algo en su corazón, solamente el que es sabio y entendido recibe lo que probablemente ni él entiende al momento. El asunto que debe de tomar es caminar y dejar que Dios le use. Eso es lo que debe de hacer el Hijo de Dios. Bueno, lo llama. A lo mejor tú tienes el sentir o escuchó la voz de Dios. Le dijo, venga, así como le dijeron a Mateo cuando estaba sentado al banco de los tributos. ¡Hey, sígueme! ¿Sabía Mateo para qué lo había llamado? No sabía. Pero él le siguió. Solamente sintió alguna atracción tremenda de parte del Señor y se paró y dejó todo lo que tenía ahí y empezó a caminar. Y por eso te digo, hoy a la actualidad, iglesia, cuando alguien le da lugar a Dios, porque le dijo, ven, le dio la oportunidad de conocerle, y si es sabio y entendido, no sabe ni siquiera a dónde Dios lo llevará. Así como muchos ahorita, ¿no? Tú que eres pastor de red, tú no sabías porque un día sentiste el deseo de servir en esa área, pero hoy lo estás viendo. ¿Lo entendías en aquel entonces? No lo entendías. En el Antiguo Testamento, cuando Dios destruyó, escuche, ahora vamos a los acontecimientos usando el Señor o hablando en la Biblia 40 días. En el Antiguo Testamento, cuando Dios destruyó la tierra con agua, hizo que lloviese 40 días y 40 noches. De acuerdo a Génesis capítulo 7, verso 12. No quiero que lo veamos porque son muchas citas bíblicas. Usted escríbalo y lo va a estudiar en casa. Después que Moisés mató al egipcio, huyó a Madián, donde pasó 40 años en el desierto, cuidando ovejas, de acuerdo a Hechos 7:30. ¿Cuántos años? ¿Por qué se menciona 40? En parte serán 40 años, pero se menciona 40. Son años o son días, pero se menciona 40. Se dice por ahí que para que una persona se le pueda cambiar el disco, no se puede hacerle solamente un clic, el chip que tiene en su cabeza, sino se tienen que trabajar 40 días para que en 40 días le puedas cambiar un poquito sus ideales o su mentalidad. Pero todo el tiempo, si usted no lo logra hacer en ese tiempo, yo digo, para mí soy una cabeza hueca. Pero se trabajan 40 días, está probado que en 40 días algún cambio vendrá o algo sucederá. Bueno, Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, de acuerdo a Éxodos 24:18. Moisés intercedió por Israel durante 40 días y 40 noches, de acuerdo a Deuteronomios 9:18 al 25. La ley especificó el número máximo de azotes que un hombre podía recibir por un crimen, fijando el límite en 40 azotes, de acuerdo a los 40 azotes que recibió el Señor Jesús. No sé si me estoy comunicando. Estamos viendo ahí que se mencionan 40. Los espías israelitas les llevó 40 días para espiar Canaán, de acuerdo a Números 13:25. Los israelitas divagaron durante 40 años, de acuerdo a Deuteronomios 8:2 al 5. ¿Cuántas veces ya mencionamos ahí 40? ¿Cuántos años quiere usted servir al Señor? ¿Cuántos años quiere usted ser fiel a Dios? Yo decía en algún tiempo, Señor, dame la oportunidad de servirte 40 años para que cuando termine de servir, tú me lleves a una silla. No quiero estar perdiendo el tiempo, quitando el tiempo
ministros o los discípulos que van a seguir detrás de mí, porque viejito ya no quiero estar ahí. Solo 40 años. Y yo en ese tiempo, cuando el Señor me alcanza, tengo precisamente 30 años. Más 40, ¿cuántos serían? Si tú me das la oportunidad de servirte 40, creo que llevo 23. ¿Cuántos me faltan? 17. Y si Dios me permite servir ese tiempo, Señor, algo sucederá. Yo no sé qué va a suceder, pero algo sucede. Porque aquí lo que te estoy diciendo es que hubo algunos acontecimientos por el número 40 de lo que Dios hacía a través de lo dicho. Seguimos. Antes de la liberación de Sansón, Israel sirvió a los filisteos durante 40 años, o sea que estuvieron esclavos. Goliat se burló del ejército de Saúl durante 40 días antes de que David llegara para matarlo, según 1 Samuel capítulo 17, verso 16. ¿Y si me está siguiendo? Cuando Elías huyó de Jezabel, viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, de acuerdo a 1 Reyes 19:8. ¿Por qué se fue ese hombre corriendo de Jezabel 40 días y 40 noches? Si era el profeta, era el ungido de Dios, pero se llevó 40 días y 40 noches. Pero bueno, vamos a lo otro. ¿Qué hizo el Señor en 40 días que estuvo con sus discípulos? ¿O que estuvo con ellos? Quienes, después de hablar con los, o de hablarle de que el Señor preparó a 12, tenía un círculo íntimo en la cual, después del bullicio, después de terminar todo su trabajo, cuando estaba trabajando con las multitudes, se apartaba y se iba y se quedaba y hablaba con alguien. Es más, uno de sus discípulos le decía, el que se recostaba en el pecho de él. Pero tenía un círculo en la cual usted, iglesia, va a haber un círculo muy íntimo que le voy a llamar un día para que yo pueda hablar de mis necesidades, de mi situación. Así es de que no lo vaya a tomar a mal cuando usted me vea con alguien hablándole. Si de repente Miguel lo llamo y le digo, mira, me está pasando, mira lo que hicimos, mira lo que aconteció después de esta actividad, mira cómo lo hicimos, mira cómo Dios se glorificó. ¿Con quién lo voy a hablar? Con uno que yo sepa que ciertas cosas. Eso era lo que hacía el maestro. Había alguien muy íntimo con él. Y le estoy hablando de Juan, hijo de Zebedeo, el escritor del libro de Juan, también de 1, 2 y 3 de Juan, y el escritor de Apocalipsis. Ese era el discípulo amado. No sé si me estoy comunicando. También está el otro discípulo muy cercano. Mira, es que estos hombres tenían algo especial por lo cual el Señor los llama. Solo 3, Santiago y Pedro. Pero te voy a llevar a Pedro, porque allá donde está tu palabra para ti. Juan, Santiago y Pedro. Se terminó esta reunión, pero hay algo que quiero comentarles. Venga para acá, Miguel. Venga para acá, Pastora Marce. Y venga para acá. ¿Quién llamó? Yolita. Quiero platicar con ustedes. Mira, yo he visto. Va a expresar. Les tengo una confianza en las cuales puedo hablar de algo que estuve viendo. Como por ejemplo vi algo en alguien. Yo no se lo voy a decir a toda la iglesia, sino voy a decir, ¿dónde estás? Grupo de intercesión también. Cosas similares en la cual yo puedo expresar, era lo que hacía el maestro. Es bueno tener un equipo íntimo en la cual se les pueda hablar, en la cual pueda depositar algo que yo tenga. Mira que yo me siento mal. Yo no le puedo decir a toda la iglesia, estoy mal, me duelen los huesos. No. Yo no puedo decirle eso a toda la iglesia. Yo te puedo decir, iglesia, que Dios es maravilloso y que puede hacer un milagro. Y que creo en los milagros de Dios. No le puedo decir, estoy mal o me siento mal, porque eso le transmito y al ratito te va a salir de aquí, va a salir enfermo igual que yo. No sé si me estoy comunicando.
Entonces, por eso yo lo que tengo que hacer de aquí para allá es hablarle a la iglesia que Dios es bueno, que Dios en su gran misericordia nos guarda, nos protege. Aunque me cobije el hielo, tengo que decir eso. Les tengo que hablar así. Ahorita ya pasó por su cabeza. ¿Y ahora qué le estará pasando al pastor? ¿No le pasó eso? El número 40 también aparece en los profetas de Ezequiel. De acuerdo a Ezequiel 4, 6, 29, 11 y 13, y Jonás 3, 4. Cuando Jonás empieza a predicar y empieza a decir, en 40 días el Señor va a exterminar todo Nínive. O sea, por eso le decía, por algo existe el número 40, para declarar algo, hubo algo, sucedió algo, algún acontecimiento. ¿Sí están aquí? Y en una ocasión, en la tercera manifestación después de la resurrección con sus discípulos, hizo 3 preguntas a Pedro. Agárrate de la silla. Agárrate de la silla. Quiero llevarlos a que reflexionemos un poco en el llamado de nuestro Dios. Ustedes saben que llamó a 12, pero de esos 12 tenía a 3 con los que hablaba. Quiero que me lleves a Juan, capítulo Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Estamos hablando de que estos hombres, este grupo de 3 personas, de 3 discípulos, tenían algo especial. Así como los que estoy llamando, si algún momento se les llama a ustedes, es que ustedes tienen algo especial. Ustedes son especiales en la cual puedo hablar con ustedes. El Señor vio en ellos algo, conocía su corazón, sabía lo que había en ellos. Pero ahí lo más interesante que yo le quiero transmitir es que vio a un Pedro sanguíneo, a un Pedro que usted y yo sabemos que fue llamado y era Pedro del vulgo, un hombre sin letras, pero lo llama. Y a este hombre le hace unas preguntas, así como Dios te va a hacer algunas preguntas en esta noche. ¿Está preparado para recibirlas? ¿Sí o no? Su cercanía con Jesús quedó demostrada durante varias experiencias. Juan, Santiago, Pedro fueron los únicos, escuche bien, los únicos discípulos que vieron a Jesús resucitar a la hija de Jairo, el fariseo. Mire, de repente va y va a orar por aquella mujer, por aquella niña. ¿Quiénes fueron los que entraron? El grupo de 3 discípulos en confianza. Ellos fueron los que vieron el milagro que el Señor hizo ahí. No entraron todos los demás, solamente 3. 3 discípulos fueron los que vieron, 3 privilegiados fueron los que vieron el milagro que el Señor hizo. ¿Sí ya me llevó a Juan? Dios nos delega algo, si nosotros lo queremos hacer, entonces hágalo. Juan, ahora sí vamos ahí. 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué le dijo? Mis corderos. ¿Por qué la pregunta del Señor Jesús a Pedro? ¿Me amas? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cuántas veces ha leído? ¿Por qué le dijo, ¿me amas? Es que Dios estaba viendo su corazón, sabía sus decisiones, sabía sus pensamientos, sabía lo que estaba pasando por ahí. Y Pedro le dice sí, pero Pedro no había analizado exactamente esa situación. Porque Jesús estaba viendo lo que estaba adentro.
sus emociones. Él estaba viendo lo que había ahí, porque el Señor conoce todo. Siempre te he dicho, iglesia, que Dios conoce aún lo que estás pensando en este momento, sabe que tienes ahí. Por eso Isaías 65, verso 24 dice que antes que tú hables, antes que tú declares, dice que Él ya conoce lo que tú vas a declarar, o ya sabe lo que tú estás a punto de hablar. Entonces el Señor Jesús sabía que era lo que había ahí en Pedro. Yo digo, ¿por qué no se lo dijo a su discípulo amado? Porque de los tres, uno más cercano tenía la oportunidad y el privilegio de llegar y recostarse en el pecho del maestro, porque Juan era tranquilo. Santiago era otro hombre tranquilo, es más, Santiago escribe nomás un librito. Pero ¿por qué a Pedro, el atrabancado, el actuar, el que le traicionó, el que hizo muchas cosas, pero Dios conocía lo que había ahí? Por eso le hace esa pregunta, y Dios en esta noche te hace esa pregunta: ¿tú amas a Jesús? Yo sé que usted le han predicado un montón de veces de esta parte de la Escritura. Es más, existen muchísimas y muchísimas predicaciones. ¿Cuándo te has sentado a meditar sobre la palabra declarada que dice, que le dicen a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y es que el Señor Jesús le estaba preguntando 1, 2 y 3 veces, porque el Señor le iba a depositar en él algo que tenía que hacer. Estaba confirmando el Señor: voy a ver qué pasa con ese hombre, porque Dios respeta las decisiones de sus hijos. Por eso siempre le hemos predicado que Dios da libre albedrío. Porque vino la primera vez, dijo: apacienta mis ovejas. Ya le estaba diciendo para qué lo quería. ¿Me amas? ¿Por qué no vamos al siguiente? Mire lo que sigue diciendo. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. En una le dice mis corderos, pero en otra dice mis ovejas. ¿Por qué vino la segunda vez? Es que aún el Señor estaba viendo la decisión del corazón de Pedro. Porque nosotros podemos recibir un mandato y podemos decir: sí, sí voy, pero no lo hacen. Hoy el pastor te puede decir: para mañana quiero que me hagas un proyecto de evangelismo para toda la colonia o todos los llanos, y vayas a la Marcos y vayas a Chalco y vayamos a evangelizar. Sí escuchó, pero no lo hizo. Y vamos a poner un montón de pretextos. Por eso el Señor conocía lo que había ahí dentro de Pedro y seguía preguntándole. ¿Sabe? Porque lo que iba a depositar no iba a depositar de acuerdo a lo que dice la palabra, simbolizando sus hijos como corderos. No iba a depositar almas que tenía que cuidar, lo más preciado de él. Eso era lo que iba a depositar. Por eso el Señor estaba viendo el corazón de Pedro. Su contestación, ¿cómo lo hacía? ¿Lo hacía de dentro de su corazón o solamente lo hacía de aquí para acá, como muchos a veces lo podemos hacer? Pero Dios estaba trabajando con Pedro. Y Pedro aún no estaba centrado de lo que estaba contestando, porque el Señor lo estaba viendo. El Señor te está viendo en esta noche. ¿Cuál es tu decisión para que usted vaya y haga lo que Él quiere hacer con usted? Claro, dije, el tema se titula ¿cómo? ¿Cómo? Ya se les olvidó. Cuidemos la obra de Dios. Dios te llamó para que usted cuide la obra de Dios, no para que la dejes al azar, no para que te olvides de Él, no para que en este momento estés sirviendo donde Dios te ha puesto y al ratito se te olvide y dejes de hacerlo. No, Dios conoce tu corazón, pero hoy estás para que le digas: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Esa debe de ser nuestra acción, nuestra actitud hacia el Señor. Seguimos el que sigue. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció. ¿Hasta cuándo le cayó el 20? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mira, y él empieza a entrar un poquito a Pedro. ¿Por qué 3 veces me estás diciendo esto? ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado y te ha dicho: ve ya esto, porque te he dado ovejas que tú cuides? Mi pueblo lo he puesto en tus manos para que tú lo dirijas, para que tú le enseñes, para que tú lo lleves a donde yo quiero que llegue. Y a veces no lo hacemos. Por eso en una porción que te dije, ¿sabe? Dios sabe cuando alguien es fiel, le va a depositar de acuerdo a la carga que pueda soportar. Pero Dios es tan bueno que dice: aquí está, tómalo si quieres, ponte a caminar, ponte a hacerlo. Tú no te imaginas lo que Pedro hizo después de eso. ¿Sabes? ¿Por qué 3 preguntas? Porque sabía que aquel Pedro atrabancado, alocado, iba a hacer lo que ningún discípulo de todos haría. Ese Pedro de la cual te estoy hablando, que el Señor le hace 3 preguntas, Dios lo llevó a que hiciese 2 eventos donde 3,000 personas primeramente fuesen convertidos. Y después de eso fueron 5,000. Por eso la insistencia de preguntarle: ¿me amas? ¿Por qué no se levantó Mateo o Lucas? ¿Por qué no se levantó otro a predicar para que alcanzase los 3,000? No, fue Pedro. Por eso el Señor le hablaba, le dijo, le preguntó: ¿me amas? Uy, mire el privilegio de Pedro cuando entiende esta onda, cuando entiende este asunto. Dice que cuando pasaba aún su propia sombra, sanaba a los enfermos. Uy, usted entiende el propósito de Dios para su vida, y cuando usted vaya pasando, de repente el enfermo se levanta, el cojo que está ahí postrado se va a levantar, porque eso era lo que pasaba con Pedro. Y te estoy hablando de alguno que era de lo más cercano del Señor. ¿Cuántos quieren estar cerca del Señor? ¿Hay iglesia acá? No lo veo muy convencido. Sea ambicioso en la obra del Señor. Siente poca presencia de Dios, búsquelo más. Camine más con el Señor, no sea ambicioso en otra cosa. Y una de las cosas que yo tengo, soy ambicioso para lo bueno, no para lo malo. Y qué bueno que me critiques por esa área, ¿no? Que sepa que el Señor, o que sepa usted que el Señor le está usando. Uy, qué privilegio tan grande. Porque puede llamar a alguien que no esté dentro de la congregación y plantarlo aquí y hacer lo que Él quiera hacer. Y nosotros no lo queremos hacer. ¿Cuántos se quieren levantar en el nombre de Jesús? El año 2022 ya estamos hablando de una bendición extraordinaria para toda la iglesia mundialmente, y usted es parte de eso. Y usted decide si le cree a Dios para que vea los grandes y milagros que va a hacer en este lugar, en todas las áreas de nuestra vida. No solo económica, sino espiritualmente. Tú verás la mano poderosa de Dios si usted le cree. Algo estará sucediendo. Pedro sabía que era lo que iba a suceder. Pedro estaba tan tranquilo ahí, y cuando le dice, empieza a escuchar lo que el maestro le dice, ¿sabe? Agarró poco. Y te lo digo porque así es. Así que así como cualquiera de aquí que se vaya a cursar un instituto bíblico, a hacer 2 maestrías, de todos modos no lo es todo. Porque una cosa es letra y otra cosa es lo hecho en realidad, de lo que Dios pueda hacer. Hola, ¿sí está aquí?
Así es de que en este año todos los ministerios que Dios ha puesto en este lugar tendrá que despertar al llamado que Dios le ha hecho para que dé lugar al Señor que trabaje con él. Ponga el oído firme y diga: Señor, háblame. Háblame. Y hoy le voy a decir algo. Dios está depositando en mi corazón el que nos vamos a subir a ese lugar de ese cerro y vamos a ir para orar y extender nuestras manos para toda la región que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, en nuestro sentir, en nuestra visión, para que oremos por todas las poblaciones. Y sabe qué va a suceder, en que el Señor va a estar apaciguando todos los brujos, todos los hechiceros y todo mal que está sucediendo en este lugar. Pero vamos a llevar el equipo de trabajo, así es de que prepárese, porque tenemos que ir y tenemos que ir pronto. Dios nos ha llamado para pelear las bendiciones y tomarlas. ¿Cuántos van a ir conmigo? El Señor le hizo una pregunta a Pedro, pero te la hace a ti. ¿Qué dice Juan 21? ¿Ya lo leímos? 15 al 17. Ese es, sí. Sin duda Dios conoce las intenciones y deseos de cada uno de ellos. Y Dios conoce los deseos y las intenciones de cada uno de nosotros aquí. Yo no sé cuáles sean tus deseos, Dios sí los conoce. Yo no sé cuáles sean tus peticiones, Dios las conoce. Yo no sé cuál sea tu decisión, Dios la conoce. Yo no sé cuál sea tu petición delante de Dios, pero Dios sí la conoce. No me la digas a mí, dígasela al Señor, porque Él estará pendiente de lo que usted le presente a Él. Lo único que yo le digo es una palabra, pero el quien debe de disponer qué hacer es usted, no yo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas en el primer discurso, de acuerdo a Hechos 2:41. Si usted quiere leer todo el capítulo, usted tendrá un buen resultado de esa lectura. En el siguiente discurso de Pedro, cuando pasaba por el templo de la Hermosa, estaba un enfermo que oraron por él y se levantó y se puso a danzar y entró danzando a la iglesia de la Hermosa. Y después de eso era de paso para ir al siguiente evento en el pórtico de Salomón para predicarle a las 5,000 personas en la cual iban a ser alcanzadas para Cristo. Lo que el Señor estaba haciendo a través de Pedro. Y hoy te vuelve a hacer la pregunta al Señor: ¿amas su obra? Una vez más, ¿aman su obra? Hágala. Hágala. ¿Cuál es su obra? Mucho que hacer. Allá afuera hay un montón de gente que está sin Dios y sin esperanza. Y tu trabajo, Dios te llamó para ir y hablarles de Él y traerlos a los pies de Cristo. Allá hay alcohólicos, drogaditos, prostitución. Allá hay personas que están metidos en la idolatría, en muchos problemas, y nuestro trabajo es que les amemos para ir y hablarles que hay alguien que los puede libertar de ahí. Claro que sí. ¿Cuántos están dispuestos? Deja que Dios use tu vida así como la usó con Pedro, así como usó la de Pedro. Deja que Dios use tu vida. No te detengas, vaya. Si hoy usted ha comprendido un 50%, deja que el Espíritu Santo vaya y le dé el otro 50%. Así como Pedro no entendía el propósito de las preguntas del maestro, pueda suceder que esté en nosotros.
consultemos la presencia del Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor. Dile: Dios, haz tu obra en mí.